una muy breve presentación. La idea es, les puedo pedir por favor, si durante las charlas, la idea es que mantengamos apagado el video para no sobrecargar los datos. Y después, luego de la charla, si quieren, pueden o bien poner preguntas por el chat o pedir la palabra y hacer la pregunta directamente. Cualquiera de las dos cosas sería posible. Entonces, bueno, comenzaríamos con la primera charla a cargo de Patricia Schilardi. Patricia es doctora en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y es profesora de la misma facultad, es investigadora principal de CONICET, vicedirectora del INIFTA, del Instituto, y coordina el grupo Nanosuperficies Biofuncionales del Laboratorio de Nanoscopías y Físico-Química de Superficies del INIFTA. Bueno, Patricia, si quieres comenzar. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación, por supuesto, a contarles un poco sobre nuestro proyecto. A ver, voy a compartir pantalla y apagaré el video también. Ahí creo que se ve. Sí, correcto. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, la idea entonces es contarles un poco sobre nuestro proyecto que se titula Tratamiento de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, cofactor de mortalidad en pacientes COVID-19 positivos. Para poner un poco en contexto esto, aunque ya es muy conocido, el coronavirus que está causando esta pandemia produce un síndrome respiratorio agudo severo. Algunos pacientes tienen que ser ingresados en las unidades de terapias intensivas y muchos de ellos requieren ventilación mecánica, es decir, ser conectados a un respirador. Y esta conexión a un respirador, a un respirador mecánico tiene el riesgo de que se puedan desarrollar sobreinfecciones bacterianas, y una de estas sobreinfecciones bacterianas es la neumonía, que se asocia a esta práctica de la ventilación mecánica. Como para tener algunos datos, la incidencia de la VAP, lo llamamos VAP por su nombre en inglés, ¿no? En Francia y en Italia son del 48,9% en Francia, del 46% en Italia. Estos son estudios clínicos. Otro estudio, yo acá puse múltiples porque este estudio está sacado a partir de publicaciones, indican que en diversos países la incidencia es del 45,4%. Recientemente apareció o fue publicado, no apareció un trabajo muy interesante que se realizó en Argentina sobre pacientes que requirieron asistencia respiratoria. El 32,3% adquirió VAP, y de estos el 31,8% fallecieron. Entonces este es un problema bastante complejo en el contexto de la pandemia, ¿no? Bueno, así como repaso, ¿qué es la neumonía? La neumonía se produce cuando se produce una infección en las vías aéreas y las cavidades, los alvéolos, se llenan de líquido o de pus, lo que impide una respiración adecuada. Estos microorganismos pueden ser endógenos, es decir, que ya están dentro del paciente, que en un paciente sano conviven dentro del paciente, pero si hay algún problema y se multiplican por demás, pueden producir una infección, o pueden ser microorganismos exógenos, que son los que provienen de un ambiente contaminado. Y estos son un problema muy grande porque constituyen o provocan las infecciones asociadas a la atención de salud, lo que uno conoce como infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, que son las que adquiere el paciente cuando entra al centro de salud y que el paciente no tenía previamente. Esto se produce porque, bueno, hay presencia de microorganismos en el ambiente hospitalario, hay pacientes con deficiencia inmunológica y se produce la transmisión de estos patógenos entre el personal de salud y los pacientes, o entre los pacientes entre ellos, ¿no? Dentro de la frecuencia de las infecciones intrahospitalarias, las que corresponden al tracto respiratorio inferior son el 15%, es un número bastante importante. ¿Cómo se produce la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Como decíamos, cuando
un paciente tiene que ser asistido en su respiración, se puede hacer a través de un tubo endotraqueal o de una traqueotomía. Particularmente en el caso del tubo endotraqueal, es un tubo que se coloca, que se inserta en el paciente, por la tráquea, llega hasta la carina, y desde este lugar, bueno, se insufla aire no, oxígeno, a través del tubo, y con esto asiste la respiración del paciente, que por sí solo lo tiene complicado. Hay que pensar que un paciente que está intubado es un paciente que está inconsciente, que hay que alimentarlo por sonda, que hay que aspirar las secreciones orofaringeas porque no lo puede hacer por sí mismo, y la neumonía asociada a esta práctica se produce cuando el tubo endotraqueal o la persona que manipula el tubo están contaminados. Entonces, los microorganismos entran por el tubo endotraqueal, colonizan ese tubo, colonizan tanto la parte interior como la parte exterior, y se forman biofilms que luego son los que producen o los que pueden producir esta neumonía, ¿no? Los biofilms, como para entender un poquito de qué estamos hablando y repasar, son comunidades de bacterias que se adhieren a una superficie, generan material polimérico extracelular, y ese material polimérico extracelular las protege de cualquier antimicrobiano que uno esté administrando al paciente para combatir esa infección. Cuando esas bacterias en ese material polimérico se duplican, se forma un biofilm, o se multiplican, se forman un biofilm maduro, y de la parte exterior del biofilm se desprenden bacterias que van a colonizar otras partes. Entonces, bueno, la estructura del biofilm es muy compleja, el mecanismo de resistencia a los antimicrobianos de las bacterias inmersas en el biofilm son muy poderosos, se vuelven muy resistentes. Entonces uno piensa en distintas estrategias para evitar esto, ¿no? Entonces, bueno, para evitar la formación de biofilms, la estrategia que usamos nosotros habitualmente en nuestros trabajos es atacar los primeros estadios, es decir, atacar la etapa en la que las bacterias se adhieren a esa superficie, colocando sobre la superficie un recubrimiento que tenga algo que sea antimicrobiano, ¿no? De manera tal de o inhibir la adhesión, o en todo caso, si se adhieren, inhibir la proliferación de las bacterias. Y por otro lado, también tenemos en cuenta la resistencia de las bacterias a los antibióticos convencionales. Habrán escuchado que se trata de dar la menor cantidad de antibióticos posibles a los pacientes, precisamente porque antibióticos que antes eran capaces de combatir una infección, las bacterias se han hecho resistentes y no son tan efectivos. Entonces, tratamos de utilizar antimicrobianos que sean alternativos, que no generen resistencia, y uno de los más explorados, y los que utilizamos nosotros, son las nanopartículas de plata. Entonces, la propuesta de este proyecto es recubrir el tubo endotraqueal con hidrogeles que sean reservorios de agentes antimicrobianos. Estos hidrogeles los elegimos biocompatibles para que no produzcan ningún efecto adverso en el organismo huésped, y biodegradables para que se vayan degradando en el medio biológico. Como para quienes no estén familiarizados con lo que es un hidrogel es un compuesto polimérico entrecruzado que tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de agua. Hace un tiempo atrás se habían popularizado unas perlitas muy pequeñitas que al colocarlas en agua absorbían mucha agua. Fíjense que del tamaño de las perlitas que que uno compraba, al tamaño de las perlitas que se usaban para hidratar plantas y flores y demás, el volumen aumentó, en este caso, casi 100 veces. Entonces la idea es utilizar un compuesto de este tipo, que adentro contenga los agentes antimicrobianos. Los hidrogeles tienen una estructura de malla o de red, como se dibuja o está dibujado esquemáticamente acá, con esos compuestos antimicrobianos que ese hidrogel está seco. Cuando se hidrata, los agentes antimicrobianos pueden
liberarse desde el hidrogel, y bueno, ese sería el principio de funcionamiento de nuestra propuesta, ¿no? Entonces, la idea es recubrir la parte inferior del tubo endotraqueal, tanto en la parte interior como en la parte exterior, con un hidrogel cargado con agentes antimicrobianos. Bueno, acá hay un esquemita del hidrogel. Cuando estos agentes antimicrobianos se liberan al medio y se encuentran con bacterias viables, bacterias vivas, pueden atacar a las bacterias y matarlas, y en el momento en que la bacteria intenta adherirse sobre esta superficie, también se ve el efecto del hidrogel. Un poco que sea un hidrogel biodegradable permite tener dos mecanismos de liberación de los antimicrobianos. Por un lado, la difusión dentro de la malla, desde el interior del hidrogel hacia el exterior, y por otro lado, la degradación del hidrogel, que iría liberando esos agentes antimicrobianos. Para comentarles un poco los resultados que tenemos, bueno, nosotros preparamos un hidrogel cuya síntesis es bastante compleja, no voy a entrar en la síntesis porque no viene al caso. Es un hidrogel basado en polietilenglicol. Primero preparamos el prepolímero, luego con un entrecruzador, un catalizador y un iniciador redox se genera el hidrogel. Acá se muestra cómo es ese hidrogel, un hidrogel masivo, no una película de hidrogel. Y como agentes antimicrobianos, como ya les comenté, utilizamos nanopartículas de plata como agente antimicrobiano alternativo, y complementado con un antibiótico convencional como es la gentamicina. Entonces estos serían los dos agentes antimicrobianos que estamos utilizando. Ante esto tenemos varios interrogantes para resolver. Primero, si la película de hidrogel se forma sobre la superficie del cloruro de polivinil o del PVC que forma el tubo endotraqueal. Por otro lado, si esa película resiste la fricción, pensemos que cuando el tubo se coloca, necesariamente no, pero inevitablemente puede chocar con las paredes de la tráquea y ser raspado. Entonces ese hidrogel sobre la superficie del PVC tiene que resistir a esa potencial fricción. Saber cuánto tarda en degradarse en medio acuoso, porque un hidrogel que se degrade en mucho tiempo tampoco sería muy eficiente. Y desde el punto de vista de la aplicabilidad de este desarrollo, bueno, ver si se logra efecto antimicrobiano con el diseño propuesto, si es citocompatible, es decir, si no provoca efectos adversos en las células aledañas a donde está ese tubo recubierto con el hidrogel, y si es esterilizable. Y esto es importante porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que antes de ser intubado el paciente, ese tubo endotraqueal tiene que estar lo más libre de microorganismos posible, y eso se logra con la esterilización. Bueno, nosotros pudimos hacer ensayos de varias de estos interrogantes. Sobre varios de estos interrogantes solamente nos ha quedado ver si es esterilizable o no, y les muestro algunos de estos resultados. Estas son imágenes de microscopía de fuerzas atómicas, donde se ve la superficie del PVC con la capa de hidrogel. Esta es otra muestra que analizamos. Acá se ve un poquito mejor la capa de hidrogel que se forma. Se forman también algunos agregados. Estos agregados son nanométricos, ¿no? Uno en la imagen AFM los ve como muy grandotes, pero son muy, muy pequeñitos, de 90 nanómetros, 60 nanómetros, muy, muy pequeños. Y esta es una imagen del hidrogel cargado con gentamicina. También se ven algunos agregados de pocos nanómetros. O sea que, en principio, se puede formar la película del hidrogel sobre la superficie. Probamos si es resistente a la fricción. Entonces, bueno, estas son imágenes de microscopía óptica de la superficie del PVC con el hidrogel, y el hidrogel cargado con gentamicina. E hicimos un experimento un poco casero, que fue tomar otro pedacito de PVC y raspar la superficie. Entonces, bueno, lo raspamos una vez, vemos que el hidrogel permanece, si bien cambia la morfología de esa capa de hidrogel, que es muy delgadita, de
del orden de los nanómetros también. Lo raspamos 2 veces, el hidrogel sigue presente, e hicimos un tercer raspado contra papel, un papel más bien duro, y eso nos ponía en la situación más desfavorable. Piensen que si esto raspa la tráquea, raspa tejidos blandos, ¿no? Entonces, el rasparlo con algo más duro nos ponía en una situación más desfavorable, y vemos que el hidrogel persiste en la superficie, ¿no? Bueno, estas son imágenes de microscopía de fuerzas atómicas, también mostrando la morfología de la película luego de raspar. Ensayamos el tiempo de degradación, y acá se muestra el porcentaje de masa remanente de hidrogel luego de distintos periodos de exposición a un medio acuoso. Vemos que al segundo día queda remanente alrededor del 30% de la masa de hidrogel, o sea que se degradó un 70%, y ya a los 7 días hemos alcanzado la máxima degradación del hidrogel, porque si pasa el tiempo no vemos una disminución de la masa remanente. Entonces, bueno, entre 2 días y 7 días nos parecía que era un periodo de tiempo adecuado para que se liberen los agentes antimicrobianos dentro del hidrogel. Ensayamos también la capacidad antimicrobiana, utilizamos Staphylococcus aureus porque es uno de los patógenos con mayor incidencia en las infecciones intrahospitalarias. Hicimos 2 tipos de ensayo. Uno que es el ensayo de adhesión, que consiste en sumergir el PVC, en este caso, la muestra, en un cultivo bacteriano, dejarlo durante 2 horas, retirar la muestra y contar cuántas bacterias vivas quedaron en la superficie. Y el ensayo de proliferación, una vez que sacamos del cultivo bacteriano, enjuagamos, ponemos esa muestra que tiene las bacterias adheridas en un medio de cultivo estéril y vemos si esas bacterias son capaces de multiplicarse. Este gráfico muestra el número de bacterias para las 3 muestras. Ensayamos el PVC sin nada, el PVC con el hidrogel y el PVC con el hidrogel cargado con gentamicina. Este gráfico es similar, pero utilizamos nanopartículas de plata, y lo que vemos es que para la cantidad de antimicrobianos que cargamos en ese hidrogel, la cantidad de bacterias que se adhieren y que quedan viables son las mismas en las 3 muestras para ambos antimicrobianos, ¿no? Que es lo que se ve acá en estas barras azules. Si observamos que en el caso de la proliferación se ve una menor proliferación en aquellas superficies que contienen el antimicrobiano, pero acá tenemos que ver que estas diferencias con el hidrogel sin cargar con gentamicina o sin cargar con nanopartículas no es muy grande. Entonces el paso siguiente fue aumentar la cantidad de gentamicina, aumentar la cantidad de nanopartículas de plata, siempre dentro de los límites que no se vuelvan tóxicos, ¿no? Y bueno, los resultados se muestran acá abajo. Estos son ensayos de adhesión en las distintas superficies. Esto que se ve verde son bacterias viables, bacterias vivas que se pueden multiplicar, y lo que se ve rojo son bacterias muertas que no son capaces de multiplicarse. Entonces, lo que se ve aumentando esta cantidad de antimicrobianos es que la cantidad de bacterias adheridas en aquellas superficies que tienen el hidrogel, ya sea con gentamicina o nanopartículas de plata, la adhesión bacteriana ha sido mucho menor que en el caso de las superficies que no tienen estos antimicrobianos. Esto nos da la pauta de que, bueno, la estrategia puede funcionar. También ensayamos la citocompatibilidad, utilizamos fibroblastos de la línea L929, que son los que habitualmente se utilizan para estos ensayos, y observamos que en todas las superficies la cantidad de células adheridas es similar, lo cual está bien o es bueno, porque eso significa que no va a haber un mayor crecimiento o un menor crecimiento adhesión de células en la superficie, y que no haya una mayor adhesión indicaría que no se produciría encapsulación en el caso de un periodo muy prolongado de
que el paciente requiera un periodo muy prolongado de asistencia respiratoria, ¿no? Pero tuvimos varias dificultades, ¿no? Y la dificultad mayor que tuvimos es en la síntesis del hidrogel que les comentaba, cuyo resultado les comenté recién. Tuvimos muchos problemas con la reproducibilidad de las características de fluidez, y esto significa que para secar el hidrogel sobre la superficie tuvimos más dificultades, el tiempo de polimerización cambiaba de un batch a otro. Intentamos resolverlo de muchas maneras y se nos complicó un poco. Y por otro lado, lo que notábamos es que teníamos residuos de la síntesis que se liberan, y por eso veíamos que la viabilidad bacteriana en la superficie con hidrogel sin antimicrobiano también disminuía, y lo que notamos también es un cambio grande en el pH del medio, y todas estas cosas interferían con los muchos ensayos de citocompatibilidad que hicimos. Intentamos también resolverlo lavando el hidrogel, haciendo diálisis, pero no pudimos ajustar estos parámetros. Entonces, como alternativa, estamos formulando un nuevo hidrogel. Elegimos uno basado en quitosano, que son, los hidrogeles de quitosano son muy conocidos, están muy explorados, y tiene ciertas ventajas. Es biodegradable a pH fisiológico, con lo cual la liberación de antimicrobianos por degradación del hidrogel está asegurada. Esta degradación no genera residuos tóxicos, y además nos parecía atractivo el que el quitosano tiene capacidad antimicrobiana intrínseca, entonces se podría sumar la capacidad antimicrobiana de las nanopartículas de plata o del antibiótico a la propia del quitosano. Bueno, estamos en eso, tenemos ensayos muy preliminares, pudimos formular el hidrogel que pudiera deshidratarse en un tiempo adecuado. Este hidrogel se puede hidratar, tiene características de fluidez que son adecuadas para hacer el recubrimiento. Este es el hidrogel sacándolo del envase o del frasquito después de hidratarlo. Y un ensayo muy preliminar sobre capacidad antimicrobiana se muestra acá. Esto es un ensayo de halo de inhibición. Eso implica sembrar bacterias en una caja de Petri, se coloca este es el hidrogel con gentamicina, el hidrogel de quitosano, ¿no? Y este es el hidrogel de quitosano solo. Bueno, acá verán que se nos desparramó un poco el hidrogel de quitosano. Y entonces, al liberarse compuestos antimicrobianos, esto que se ve como un halo alrededor es la zona donde las bacterias no crecen. Y este ensayo muy exploratorio y muy preliminar nos muestra que, bueno, por un lado, corroborar la capacidad antimicrobiana del quitosano en sí misma, porque se ve este halo de inhibición, y además que la gentamicina se libera de este hidrogel porque el halo de inhibición en este caso es más grande que en el caso del hidrogel de quitosano solo, ¿no? Bueno, en esto estamos tratando de ajustar todos los factores y parámetros que nos permitan modificar las superficies. Ya hemos modificado superficies de PVC con este hidrogel, ya cargado con antimicrobianos. No tenía imágenes para mostrarles hoy, pero los resultados son muy prometedores. Y bueno, como comentario finales, las infecciones intrahospitalarias tienen una alta incidencia y prevalencia, entonces es un factor al que hay que prestarle mucha atención. Tratar de erradicarlas no se va a poder, pero bueno, tratar de manejarlas lo mejor posible. Una cosa que es importante es que el tratamiento convencional implica la administración sistémica de antibióticos, lavados locales con desinfectantes, para que no se generen los biofilms, pero la estructura del biofilm hace que esos lavados no sean eficientes, y bueno, buscar estrategias alternativas que permitan superar estos inconvenientes, ¿no? Y dentro de esas estrategias, el recubrimiento de biomateriales, en este caso, están contenidos en el hidrogel, es adecuada para inhibir la adhesión y proliferación bacteriana, y si además uno usa
antimicrobianos que no generen resistencia, el procedimiento será más efectivo. Y tener en cuenta que cuando uno hace un diseño de estos recubrimientos, además de que sean efectivos como antimicrobianos, que sean citocompatibles, uno tiene que tener en cuenta las condiciones de almacenaje, que el recubrimiento resista el almacenamiento, que resista la esterilización. Y como comentario final, estos materiales recubiertos con antimicrobianos no son suficientes para combatir una posible infección. Siempre hay que complementarlo con terapias convencionales, que es la administración sistémica de antibióticos, ¿no? Bueno, comentarles quiénes formamos parte de este proyecto. Somos muchas personas que estamos trabajando, y bueno, hacer un recuerdo al doctor Diego Piscini, que fue el impulsor y el director de este proyecto. Y agradecerles a todos ustedes por su atención. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la charla. Quedamos De entonces nada, voy abiertos a... a preguntas. Yo tenía una pregunta. Sí, Martín. Bueno, muy linda la charla del proyecto, la verdad que no lo conocía. Me parece que es muy interesante el approach, y es un tema, digamos, tanto para la emergencia de COVID como para cualquiera, digamos, las situaciones de asistencia respiratoria mecánica. Es una de las operaciones de riesgo que aumenta la chance de infecciones por arrastre. Tenía dos preguntas. Una es pensando en la formación sobre del biofilm con hidrogel sobre la sonda de respirador. Eso uno lo aplica, digamos, en un formato, no sé, líquido, sobre, digamos, como pintando la superficie. ¿Cómo es la forma de trabajo sobre lo que sería finalmente el tubo endotraqueal que se va a usar? Esa sería, digamos, una más operativa, pero pensando para las cuestiones de validación que vengan después cuando uno lo quiera llevar, no sé, a alguna aplicación médica, cuán complejo puede ser o cuán sencillo. Sí, nosotros lo que hacemos es preparar el hidrogel, y el hidrogel tiene un tiempo de polimerización, que son 24 horas. Entonces, ponemos, por ahora son las muestras, pero la idea es sumergir la parte inferior del tubo endotraqueal en el hidrogel, y que termine de polimerizar sobre la superficie. Bien. Eso es lo que hacemos ahora con las muestras que sacamos, recortamos pedacitos de un tubo endotraqueal y ponemos una muestrita, ¿no? Y entonces empieza el entrecruzamiento del hidrogel, nosotros ponemos la muestra y que eso termine. Después, cuando lo retiramos, queda una capa muy delgadita de ese hidrogel sobre la superficie. Perfecto. Bien, o sea que sería como en el proceso de alistamiento o uno lo podría insertar en un proceso ya de, no sé, de producción o de reciclado de tubos. ¿Lo tendría que hacer, digamos, el que fabrica el tubo endotraqueal, o se podría practicar en un centro de salud, como decir, bueno, parte de la práctica de reutilización? No sé cómo es la práctica hoy al respecto. No, la idea sería que el tubo venga ya con el hidrogel deshidratado. Entonces, cuando lo insertás en el medio líquido, comienza a hidratarse y empieza a liberar los agentes antimicrobianos. O sea que eso ya vos lo saques del estuche con el hidrogel puesto. Listo perfecto. Y para la última, no juego más. La curva de liberación. Porque ahí yo no sé qué es lo que ustedes están buscando más. Si es que sea una liberación rápida, esa caída que vos tenés, o que llegue a una meseta más alta, o que vos tengas en realidad que haya como una especie de pérdida mezclado de entrada. Pensando en que probablemente el riesgo de contaminación y de arrastre está en el proceso de colocación del tubo endotraqueal, y después, porque ahí es donde vos pasás de la zona más sucia a la zona más limpia de la vía respiratoria. Entonces,
tal vez el plató ese que esté un poco más bajo o más alto, no sé si es tan importante como capaz que tener una buena concentración o arrancar con una cantidad de, no sé, capa de hidrogel, espesor o lo que fuera más importante. ¿Eso lo consideran, lo podés manipular de alguna manera en el proceso de polimerización o tiene alguna forma de moverse esta curva? Mira, yo creo que son dos cosas distintas. Sí, Esto es un gráfico en el que se sí, muestra la velocidad de degradación, no de liberación. O sea, bien, a los 7 bien. días el hidrogel Mm, llegó a su mayor capacidad de degradación. Ya después no tenemos una disminución de perfecto. masa de hidrogel. Mm, Cuánto antimicrobiano le pongas, lo podés modular vos, lo cambiás, perfecto. lo podés cambiar. De Ujú, hecho, nosotros habíamos puesto una cantidad muy pequeñita, vimos que el efecto antimicrobiano no era bueno y aumentamos esa cantidad. ujú, Entonces, bueno, eso un poco va como con prueba y ujú, error a ver cuál sería la cantidad más adecuada, ¿no? ujú. Sí, había una pregunta de Claudia. Sí, un poco ya le contestaste a Martín lo que yo te iba a preguntar, pero todavía no me quedé todo del todo claro. Vos entonces en el tubo en el tubo que se pone, vos pondrías el aerogel deshidratado, ¿no? ¿Es así? Y Sí, eso se a ver, hidrata, ¿eh? no digo que pones el hidrogel, polimeriza Sí, y después lo dejas secar. no, pero la pregunta es, si imagínate que ya es un tubo que tendrías que estaría listo para usarse. ¿Eso tiene el hidrogel hidratado o deshidratado? Ya, antes de ponérselo al paciente. La idea es que esté deshidratado. Bien, entonces entonces eso era la pregunta. Lo pones deshidratado y la idea es que se hidrate por el mismo medio acuoso del cuerpo, ¿no? Sería así. Claro, Ah, bien, claro. está bien. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se degrada? ¿No? ¿Por qué se estaría degradando? O sea, el medio acuoso hace que ese hidrogel se agrande, como eso que mostraste al principio, ¿no? Esas pelotitas que en el medio acuoso se agrandan. ¿Y por qué se degradaría? No, se degrada por la estructura química del hidrogel en sí mismo. La degradación de un hidrogel en un medio acuoso como este es por hidrólisis de algunos enlaces químicos que se van rompiendo por efecto del agua, por acción del agua, entonces se va degradando. Hay otros hidrogeles que se degradan por vía enzimática, tenés distintos mecanismos. Este en particular es por ruptura de enlaces químicos cuando están mucho tiempo en un medio acuoso. Ah, bien. Bueno, gracias, Patricia. De Muy nada, interesante el proyecto. gracias. Yo tenía una pregunta, pero no encontraba para levantar la mano. No sé si hay alguien en lista. Sí, adelante, adelante. Ah, no, ustedes probaron el hidrogel con Genta y por otro lado nanopartículas de plata, ¿no? Sí, ¿No podrían combinarse esos dos antimicrobianos para tener un efecto sinérgico o sí. son incompatibles, digamos? No, es que esa es la idea. Mm, La idea es combinar a los dos, pero queríamos ajustar un poco las cantidades de cada uno claro, para llegar al efecto sinérgico, si es que lo tenemos, ¿no? Por ahí tenemos efecto claro. aditivo, que también está bueno. Ujú, perfecto, gracias. No de nada. Bueno, si les parece, muchas gracias, Patricia. Si les parece, podemos comenzar, Gracias a pasar a ustedes. la segunda sesión, no, la segunda charla, ya que es una combinación, para no demorar demasiado. Bueno, en la segunda parte, va a ser charla por 3 distintos investigadores. Martín Rumbo, que es bioquímico, doctor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal de CONICET, y su especialidad es biología celular e inmunología. También va a estar Renata Curciarello, que es bioquímica, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora asistente de CONICET y jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad. Y Janina Iriart, licenciada en Biotecnología y Biología Molecular, doctora de la Facultad de Ciencias Exactas e investigadora asistente de CONICET. Bueno, lo mismo les digo, por si alguno llegó más tarde, la idea es que durante la charla tengamos apagados los videos para no cargar demasiado ancho de banda. Luego, cuando termine, los podemos prender y las preguntas o bien las hacen por chat o piden la palabra y las hacemos como en esta sesión. Bueno, si quieren comenzar. Dale. Bueno, gracias Santiago por la presentación y bueno, por la organización de este ciclo y por la oportunidad de poder presentar acá
nuestros resultados. Voy a compartir pantalla. Entonces, lo que vamos a presentar es un poco un recorrido por los resultados principales de este proyecto de fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico e investigación del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas, que fue formalmente un proyecto financiado en una de las primeras convocatorias de COVID federal el año pasado. Y bueno, fue llevado a cabo, impulsado por el grupo COVID Exactas, que fue un grupo interdisciplinario que formamos entre investigadores de distintos institutos y de laboratorios de investigación de la Facultad de Exactas, y la parte que les vamos a contar hoy de este proyecto fundamentalmente fue asociada a estudios y desarrollos de estudios de serología y generación de anticuerpos, desarrollada en conjunto en una gran red de participantes, entre los que estaban investigadores y becarios de nuestro instituto, en asociación con otros institutos y a su vez con una red de instituciones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, y fundamentalmente en gran articulación con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Digamos que desde el inicio de la pandemia, una de las cosas que vimos claramente desde distintos centros de investigación era que iba a haber grandes necesidades asociadas a la emergencia y el enfrentarse a una situación compleja e inédita, y lo que se buscó fue fundamentalmente de entrada tratar de fortalecer capacidades de diagnósticos en las cuales interaccionamos fuertemente con el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Exactas, que sería un laboratorio de escuela que está acreditado para hacer análisis clínicos, y que fue como uno de los frentes de batalla en donde en primera medida trabajamos cubriendo la parte de diagnóstico molecular, y en segundo plano, en segundo tiempo, entramos con digamos, todo el desarrollo de métodos y estudios de serología, que es lo que les vamos a contar hoy. Y a su vez se articuló con distintas instituciones, pero para lo que vamos a contar hoy, dos actores centrales fueron el grupo del doctor Cavalito del CINDEFI, que fueron quienes clonaron una de las proteínas del virus, de la nucleocápside, y el grupo del doctor Javier Santos de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, que ellos también muy rápidamente pudieron tener acceso y tener un sistema de expresión de un fragmento de la proteína de la espícula del coronavirus, que fueron insumos centrales para el desarrollo de todos los métodos y trabajos que les vamos a contar. Formalmente este proyecto lo formulamos en abril del año pasado, cuando todavía había un montón de dudas y un montón de cosas de incertidumbres de cómo iba a ser el desarrollo de la pandemia, y los objetivos iniciales del proyecto fueron, por un lado, el desarrollo de inmunoensayos para detectar anticuerpos, pensando que esto, si bien la primera necesidad fue cubrir el diagnóstico molecular, entendimos que iba a haber una necesidad, iban a ser importantes también los métodos de medición de anticuerpos para distintas finalidades, y a su vez también, teniendo los antígenos, pensar en detectar inmunoensayos para la detección de antígenos, generando nuestros propios anticuerpos monoclonales, y ese fue el segundo objetivo del proyecto, y por otro lado también aportar estas herramientas para hacer seguimiento en distintos frentes. Entonces, estos fueron los objetivos iniciales del proyecto, que verán que en cierta medida y en distintos tiempos fuimos avanzando y cumpliendo algunos de ellos, y lo que les vamos a contar hoy básicamente serían como dos grandes grupos de cosas. Por un lado, el estudio, digamos, cómo se realizaron estudios serológicos, estudios de anticuerpos generados por la infección o la vacunación en pacientes, y por otro lado, el desarrollo o la generación de anticuerpos monoclonales contra proteínas del virus y sus potenciales aplicaciones. Y en cierta forma recién les conté un poco todas las instituciones que participaban. Esto tal vez es una gran condensación, pero uno de los, digamos, para ver quiénes fueron los protagonistas de todo este trabajo. Una de las grandes, creo, cosas o valores que hemos tenido fue en general el trabajo en red y de una manera muy coordinada y muy cooperativa, no solo entre distintos centros de investigación, sino en articulación con el sistema de salud. En particular, de los centros de investigación, acá está el listado de
quienes fueron partes, digamos, artífices centrales de todo lo que les voy a contar, entre los que están también, bueno, Janine Iriarty y Renata Curciarello, que son las investigadoras que van a hablar hoy, y bueno, el director del proyecto es Guillermo Docena, quien fue central en la coordinación de todos los frentes y sobre todo la articulación con el Ministerio de Salud. Laura de la Plaza es la directora del Laboratorio de Salud Pública y ha estado en la coordinación de toda la actividad desarrollada en el laboratorio, y Cecilia Verne es una médica que se incorporó al equipo del San Juan de Dios y que participó en toda la articulación con los centros de salud que participaron en estudios que les vamos a contar. Por mi parte, yo participé sobre todo en coordinación de los estudios, alguna parte de los estudios de serología y de la generación de anticuerpos monoclonales. Entonces, los estudios de serología es básicamente estudios en donde se buscan anticuerpos específicos contra un determinado antígeno usando el suero como el material biológico, y uno diría, bueno, estos anticuerpos pueden estar generados por el propio, la infección de o el contacto con cualquier microorganismo patógeno, o a su vez por la vacunación. Nosotros entonces tenemos hemos enfocado los estudios serológicos con distintos objetivos. Por un lado, para estudiar en parte la dinámica de la generación de anticuerpos en la infección. Por otro lado, también se pueden hacer estudios a nivel poblacional para tratar de trazar la circulación del virus en la comunidad, y esto, digamos, han cambiado los momentos donde fueron de mayor interés este tipo de estudios, pero al principio, cuando había muy poca circulación, tener una idea de cuánto fue la huella serológica que dejó la circulación viral en una determinada población, y si era el 10%, el 5% o el 20%, es importante para tener una idea de cuán lejos está de una inmunidad, y también en ese momento tampoco era muy claro cuánto iba a durar esa inmunidad. Y bueno, hoy una de las grandes preguntas y discusiones es también el estudio de la respuesta de anticuerpos inducida por la vacunación. En general, lo que vamos a ver, más allá que hay un montón de complejidades en el trabajo de estudio de serología, todos los métodos que estamos trabajando, en general, se estandarizan de un determinado procedimiento como para dar un resultado cualitativo a todo o nada, indicando positividad o negatividad, y eso después, dependiendo del contexto y de la situación, puede tener un distinto valor. Pero los frentes y los objetivos de trabajo han sido estos tres que les cuento. Ahora, bueno, vamos a ver un poco cómo es el ensayo central con el que trabajamos, y los dejo con Renata Curciarello, que va a seguir la presentación. Bueno, gracias. Bueno, como decía recién Martín, digamos, los métodos serológicos hay diversos métodos que se pueden utilizar para estudiar anticuerpos. Nosotros elegimos en este caso y nos focalizamos en el ensayo de ELISA indirecto. ELISA es la sigla del nombre del ensayo, y lo que nos permite este ensayo es detectar anticuerpos específicos, ¿sí?, en una muestra de suero. En este esquema, básicamente, lo que vemos es en qué consiste la ELISA, sin entrar en detalles, pero tiene la ventaja de ser un método que es muy sensible, que permite analizar volúmenes muy pequeños de muestra, y a su vez la ventaja que tiene, por eso tiene su gran aplicación en la práctica clínica, es que permite analizar un gran número de muestras en simultáneo. Básicamente lo que vemos en este ensayo es la interacción antígeno-anticuerpo, que no la vemos a simple vista, sino que la tenemos que detectar con la utilización de un segundo anticuerpo conjugado a una enzima, de ahí viene el nombre del ensayo, que permite, a través de una reacción con color, cuantificar de alguna manera esa interacción. Entonces obtenemos datos, digamos, midiendo esa reacción de color en cada uno de los pocillos. Entonces, como ocurrió con todos los métodos de diagnóstico molecular y serológico ante una nueva infección, es que no contábamos con métodos para detectar anticuerpos en circulación. El año pasado, digamos, surgió el kit de desarrollo nacional, el ensayo comercial de COVIDAR, desarrollado por CONICET y con Leluar,
y teníamos también algún ensayo importado como el de Vircell para detectar anticuerpos IgG y IgM contra principalmente antígenos de la proteína S, la spike del virus. Entonces, uno de los objetivos que nos propusimos en este proyecto era desarrollar los métodos propios para detectar anticuerpos específicos, no solo contra los antígenos de la spike, sino también contra los antígenos de la nucleocápside, a través de la colaboración con los grupos que mencionó Martín, del CINDEFI y de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, ya que ellos habían obtenido en forma recombinante los antígenos purificados, tanto la proteína N, que es la de la nucleocápside, como el dominio RBD, que sabemos que es el dominio a través del cual el virus interactúa con la célula e ingresa al organismo. Entonces, en esta escala de tiempo lo que vemos es, bueno, ¿qué ocurrió desde que comenzamos con el proyecto hasta hoy? Básicamente en el mes de junio pusimos una fecha de ahí porque fue cuando estos grupos colaboradores lograron también optimizar y purificar estos antígenos y realizamos el primer ensayo de ELISA empírico porque en realidad no sabíamos sobre la base de qué hacer un ensayo para un virus que nunca, para anticuerpos contra un virus que nunca habíamos querido detectar. Pero bueno, y a partir de ese ensayo fue que comenzamos con la optimización, ajustando cada una de las etapas del ensayo. Como es un ensayo muy sensible, cada una de las variables y cada una de las etapas puede influir en el resultado. Entonces, bueno, transcurrieron los meses y en el mes de diciembre logramos obtener los 4 ensayos, digamos, distintos de ELISA. ¿Por qué? Porque permiten identificar 2 isotipos diferentes, IgM e IgG, y a su vez específicos para 2 antígenos del virus diferentes, ¿sí? La proteína N y la RBD. Estos ensayos, si bien todavía estamos en una etapa de validación, lo que observamos es que tienen un buen poder de resolución entre un resultado positivo y no negativo, que es lo que vemos entre las barras violetas y las verdes, básicamente, y a su vez tienen parámetros analíticos de sensibilidad y especificidad adecuados y aceptables para este tipo de métodos, y se asemejan bastante a los valores de sensibilidad y especificidad que tienen ya los métodos comerciales disponibles. Entonces, de diciembre a hoy, básicamente lo que hemos hecho fue aplicar estos métodos al estudio serológico de las muestras principalmente de los pacientes y de algunos individuos vacunados, y lo más reciente que hicimos, y por ahí un poco más novedoso con respecto a los ensayos comerciales, es que comenzamos con la optimización de un ensayo de ELISA indirecto para detectar anticuerpos específicos pero de isotipo IgA. ¿Por qué nos interesa detectar este isotipo? Porque en realidad, digamos, sin entrar más o menos en detalle, pero los anticuerpos se van secretando, ¿no? A medida que comienza o se dispara la respuesta inmune humoral. Primero vamos a detectar el isotipo IgM en las etapas tempranas de la infección y luego el isotipo IgG, que es el que perdura en el tiempo. Habrán escuchado hablar de los anticuerpos neutralizantes y si tengo título o no tengo título. Pero hay otro isotipo que es el IgA, que es el que principalmente es un isotipo secretado en mucosas. Entonces tiene un valor importante para medir la respuesta humoral que puede estar ocurriendo en el lugar de la infección, principalmente en la mucosa pulmonar, que es donde nos interesa estudiar la respuesta de este virus. Entonces, medir IgA en el suero nos puede dar un correlato de que si hay una respuesta o no a nivel local en el tejido, ¿sí? Si bien no es exactamente lo mismo. Entonces, lo que podemos decir es que hemos logrado obtener estos ensayos propios que permiten detectar distintos isotipos específicos para distintos antígenos y que tienen una distinta capacidad de ser aplicados para distintos fines, que es lo que vamos a ver un poco de qué fue lo que estuvimos haciendo en el ensayo. Y a su vez, con estos ensayos comerciales de COVIDAR, como les mencionaba hoy, lo aplicamos también para el estudio del resto de los grupos poblacionales. Uno de ellos fue el análisis de seroconversión en el personal de salud, para tener una idea de la circulación viral en la población más expuesta, ¿sí? Entonces analizamos en un total más de 1000 muestras de personal de distintos centros hospitalarios o de las salas municipales e incluso de los voluntarios que trabajan en las brigadas de la Facultad de Ciencias Exactas, que eran quienes estaban expuestos porque son quienes iban a muestrear. Entonces, sobre esas muestras del suero hicimos detección de IgG por COVIDAR, y en realidad estos son algunos gráficos, pero también para que tengamos en cuenta que el contexto epidemiológico
va a influir en el resultado del ensayo, ¿sí? Que es como mencionaba Martín en un principio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la circulación viral, si nosotros pensamos en que estas muestras son del año pasado, en ese momento que ahora. Y si se fijan cómo fue la seroconversión en el personal de salud, en algunos de los hospitales o mismo en el personal de las brigadas, para el mes de agosto teníamos muy bajo porcentaje de individuos seropositivos y ya para el mes de noviembre el porcentaje de seropositividad en el personal de salud empezó a ser aún mayor. El segundo grupo, o el segundo objetivo que queríamos plantear para hacer estudio serológico era estudiar la respuesta humoral en la comunidad. Se tomó en este caso como ejemplo el barrio José Luis Cabezas, que se acuerdan que fue un barrio donde hubo un brote muy importante el año pasado, para el mes de julio, agosto, y donde aún estaba replanteándose o viendo si convenía o no la estrategia de cerrar sectorizadamente y hacer aislamientos sectorizados por barrios, ciudades o localidades. Entonces nos sirvió como ejemplo para evaluar si la estrategia de aislamiento permitía frenar la circulación viral. Entonces, luego de terminar el aislamiento, a través de las brigadas se muestrearon los vecinos del barrio, aquellos que quisieron participar, voluntarios mayores de edad. En algunos casos se tomaron muestras de hisopado y en otros casos solamente muestras de sangre para analizar el suero, que fue en realidad, nuestra función fue solamente estudiar la serología, nuevamente aplicando el ensayo de COVIDAR para detección de IgG. Entonces lo que vemos en este esquema del barrio, lo que hay está marcado en rosa es la zona que se cerró, ¿sí? No se cerró todo el barrio, sino que fue cerrado por un sector, y la zona que se denominó abierta del barrio es lo que está en verde. Lo que vemos es que en la zona cerrada tuvimos un grado importante de seropositividad, y no así en la zona que se mantuvo abierta, ¿sí? o que no estuvo aislada. Y a su vez, si correlacionamos con los datos del análisis molecular por PCR, lo que vimos es una buena correlación entre la respuesta humoral y la presencia de antígeno que se detectó por PCR, ¿sí? Y es interesante, hay un bajo porcentaje, hay un 4% de individuos que habían sido diagnosticados negativos por PCR, pero que dieron positivo por serología. Bien, y el otro gran grupo de análisis en los cuales estuvimos trabajando fue el monitoreo de la circulación viral o de la respuesta humoral en los pacientes internados con COVID. Para ello trabajamos en coordinación y en colaboración con 3 centros de salud, principalmente con el Hospital Italiano, con el IPENSA y el Hospital San Juan de Dios. Y la estrategia de muestreo consistió en una toma de muestra semanal de estos pacientes, en todos los casos eran pacientes internados, no ambulatorios, de los cuales se les hizo el seguimiento y a su vez el registro de los datos clínicos y bioquímicos. Vemos que mayoritariamente las muestras obtenidas provenían del Hospital Italiano de La Plata y en su mayoría fueron hombres, y el promedio de edad, siempre también ubicándonos en el momento de las tomas de estas muestras, que fue entre julio y diciembre, sí estamos hablando de la primera ola de circulación, su promedio de edad fue de 56 años. Entonces, sobre estas muestras, nosotros teníamos de cada paciente un bagaje de información respecto a sus datos clínicos, al curso de la enfermedad, días post-infección, etc. Esto es un ejemplo en realidad de todo el trabajo de coordinación con la gente del hospital y de las chicas que participaron principalmente en este análisis de datos, de entrecruzamiento de datos. Sobre esas muestras de sueros hicimos la detección de IgG específica por COVIDAR. Entonces luego hicimos la correlación entre la respuesta humoral o la presencia de anticuerpos y los datos clínicos. Con la información clínica agrupamos los pacientes principalmente de acuerdo al cuadro, si era severo, moderado, leve o asintomático. Y lo que es interesante de este análisis es que a esta muestra de pacientes, en total, digamos, de todos los pacientes internados fue alrededor de un total de 300 pacientes, muestras totales fue mucho más, porque de cada paciente íbamos teniendo muestras en forma semanal, con lo cual casi un total de 768 muestras,
Pero finalmente lo que vemos en este análisis es que de aquellos pacientes los cuales podíamos tener más cantidad de muestras o un cierto seguimiento para hacer este análisis de semanas luego del inicio de los síntomas, nos quedamos con más o menos 153 pacientes. Cuando aplicamos nuestros métodos para detectar anticuerpos específicos contra N y RBD, vimos que la correlación entre la severidad del cuadro clínico y la respuesta humoral se asemeja a lo que detectábamos por el ensayo comercial de COVID-AR, con lo cual nos da una buena validación, si se quiere, para lo que es nuestro método, pero tiene el dato interesante de que podemos detectar anticuerpos específicos contra 2 antígenos diferentes. Y esto no es menor porque fue reportado el año pasado que en un estudio hecho en Estados Unidos, que la presencia de anticuerpos anti-N era mayoritaria en aquellos pacientes internados con un cuadro severo y que finalmente fallecían, ¿sí? A diferencia de los anticuerpos IgG totales contra el virus, que fue más o menos similar. Y un dato que también tuvimos que tener en cuenta es que muchos de los pacientes internados, en este caso estamos viendo pacientes internados en terapia intensiva respecto de los que no ingresaron a terapia, algunos de ellos recibían plasma como tratamiento, con lo cual en esa inmunización pasiva lo que uno transfiere son anticuerpos. Entonces al momento de realizar el ensayo serológico uno no discrimina qué anticuerpos se está detectando, si son los propios del paciente o los que fueron transfundidos. Entonces al descartar del análisis los pacientes que habían recibido terapia, vemos que igual así la tendencia a observar una mayor respuesta humoral, específicamente contra RBD, que además son los anticuerpos que tienen capacidad neutralizante, por eso es importante también poder detectarlos, se mantiene o sea, correlaciona positivamente con la severidad y el curso de la infección. Bueno, y por último, esto es un ensayo que es mucho más reciente porque surgió, por supuesto que no estaba quizás en los planes originales del proyecto cuando se planteó en abril, como dice Martín, pero con el comienzo de la campaña de vacunación, otra de las aplicaciones que uno pretende dar al desarrollo o al análisis serológico es estudiar cómo es la seroconversión en los individuos vacunados. Entonces, algunos pacientes tenemos individuos vacunados de la población general, pero hay pacientes que requieren por ahí, o que tienen cierto interés de ser estudiados, porque tienen alguna predisposición en su sistema inmune que podrían tener una respuesta diferente a la esperada a la vacunación. Entonces, algunos de esos pacientes son los trasplantados, es muy poquito el número de pacientes estudiados hasta el momento, pero la pregunta es, bueno, ¿qué ocurre con estos pacientes que han sido trasplantados, que por ese trasplante reciben un tratamiento crónico de inmunosupresión, van a responder o no a la vacuna? Y lo que vimos hasta ahora con estos pocos pacientes es que luego de la primera dosis hay un 40% de seroconversión en pacientes trasplantados que recibieron la primera dosis de Sputnik. Y hay un trabajo reciente hecho en Estados Unidos, donde pensemos que las vacunas que nosotros tenemos en nuestro medio no son las mismas, digamos, no son vacunas de RNA, así como Pfizer o Moderna. Con otro tipo de vacunas, lo que ven es que luego de la primera dosis hay un 4% de seroconversión. Con lo cual, este estudio, si bien es muy reciente, son datos muy preliminares, nos deja la puerta abierta a analizar, bueno, qué pasa con nuestra población, ¿no? Así que bueno, esa es otra de las aplicaciones que le pretendemos dar a nuestros métodos. Y respecto a las vacunas, nosotros tenemos que tener en cuenta que al desarrollar un método de ELISA capaz de detectar antígeno N o proteína N en lugar de solamente la spike o la RBD, nos permitiría diferenciar en el caso de los vacunados con vacunas a RBD, aquellos que están infectados de los que están vacunados, ¿sí? Solamente en ese caso. Entonces, como conclusiones parciales de esta parte del proyecto, es, como les decía hoy, que logramos obtener estos métodos de desarrollo propio, que nos permiten detectar distintos isotipos y a su vez en forma independiente, y esto lo aclaro porque algunos de los ensayos comerciales lo que detectan es varios isotipos pero en forma combinada, o varios anticuerpos específicos para varios antígenos pero en forma combinada. Aún estamos en la etapa de validación de los métodos, requeriríamos por ahí analizar más muestras negativas prepandémicas, o a su vez validarlo probándolo contra más grupos poblacionales,
pero hasta el momento los datos de los parámetros analíticos que tienen nuestros métodos se asemejan bastante a los, y son aceptables y son confiables, ¿no? A eso me refiero, son métodos confiables. Entonces, como perspectiva, lo que proponemos es aplicar los métodos de serología para estudiar la seroconversión en la población en general, luego de la vacunación y luego del transcurso de la pandemia, ya que estamos cursando, ¿no?, una segunda ola y no sabemos si vendrán más, creemos que no, y a su vez en grupos particulares, ¿sí?, como son aquellos pacientes con inmunodeficiencias que no sabemos cómo va a responder su sistema inmune a la vacunación o mismo a la infección, o con patologías oncomatológicas, o el grupo de trasplantados como mostrábamos hoy. Y bueno, y justamente ante la demanda de lo que es la campaña de vacunación y ver cómo responde, y esto que se ha planteado ahora de la estrategia de combinación de vacunas, también va a ser una buena estrategia utilizar nuestros métodos y el estudio serológico para estudiar la respuesta en los pacientes, en las personas vacunadas. Así que podemos pasar a la siguiente parte. Acá seguiría Janina Iriart. Sí. Bien. Bueno, yo les voy a comentar lo que estuvimos haciendo en el laboratorio respecto de la generación de anticuerpos monoclonales contra los antígenos de interés que se estuvieron utilizando en el desarrollo de métodos serológicos, como son la proteína N y la proteína RBD. Rápidamente, la metodología de generación de anticuerpos monoclonales fue desarrollada por Milstein, lo cual le valió un premio Nobel allá por la década del 80, y de hecho este año ha sido declarado como año homenaje a César Milstein por esta gloriosa metodología que ha permitido la generación de anticuerpos que hoy en día tienen mucho uso en diagnóstico y tratamiento para diferentes patologías. La metodología consiste en administrar el antígeno de interés contra el cual se quieren generar anticuerpos en un animal pequeño, en este caso utilizamos ratones, a partir de los cuales después se recuperan los linfocitos B, productores de anticuerpos, y se fusionan con células que tienen la capacidad de ser inmortales, que en particular usamos una línea de mieloma humano. Así se generan células denominadas hibridomas, que reúnen las características de las células que le dieron origen, es decir, generan anticuerpos y a su vez son inmortales. Los hibridomas, se seleccionan en base a su capacidad de generar los anticuerpos contra los antígenos de interés, se separan los clones por una técnica de dilución, y los clones seleccionados de esta manera se cultivan para obtener y purificar los anticuerpos monoclonales a partir del cultivo. Bien, como les mencionaba, el procedimiento comienza con un plan de inmunización. Nosotros utilizamos las proteínas N y RBD para inmunizar ratones. Las proteínas fueron administradas en presencia de adyuvantes. Los adyuvantes son sustancias que se utilizan justamente para aumentar la respuesta inmune desarrollada por un organismo. Y la generación de anticuerpos en los animales se evaluaba frecuentemente mediante ELISA. Una vez que los animales desarrollaron un buen título de anticuerpos, se recuperó el vaso a partir de estos animales y se fusionó con las células de mieloma. Una vez realizada la fusión, las células son cultivadas en condiciones particulares y con medios especiales para permitir el desarrollo y crecimiento de estos clones, que una vez que se miran al microscopio, se realiza un primer screening en el cual las fosas que presentan células son seleccionadas y amplificadas para llevar adelante el proceso de clonación límite y obtener de esta manera el hibridoma productor de anticuerpo monoclonal.
Todo este procedimiento lleva alrededor de 45 días, que sumado al tiempo que llevó el plan de inmunización, estamos hablando de alrededor de 4 meses de trabajo para llegar a los hibridomas productores. Habiendo obtenido los hibridomas, purificamos los anticuerpos y empezamos a realizar una serie de ensayos en pos de caracterizar esos anticuerpos obtenidos. En particular, los anticuerpos anti-RBD fueron analizados en cuanto a su capacidad neutralizante. Para esto utilizamos un sistema de pseudovirus que expresan la proteína Spike del virus, que, como mencionaba hace un ratito Renata, es la encargada de reconocer un receptor específico en las células del huésped y permitir así el ingreso del virus a la célula. Este sistema reportero en particular, además de el pseudovirus expresar la proteína Spike, tiene un gen reportero que al ingresar a las células se expresa y permite que las células infectadas se vean verdes. Es el gen de la proteína fluorescente verde. Mientras que si, por ejemplo, en presencia del anticuerpo el virus no puede ingresar, las células se observan negras, no se ve fluorescencia verde. Entonces, en este ensayo pudimos determinar la capacidad neutralizante de nuestro anticuerpo, porque en el gráfico puede verse que a medida que se incuban el pseudovirus con mayores cantidades de anticuerpo, la expresión de esta proteína fluorescente verde disminuye. Este resultado fue muy promisorio y permite pensar en una potencial aplicación como tratamiento de los anticuerpos anti-RBD que obtuvimos en el laboratorio. Por otro lado, pensando en una aplicación diagnóstica de los anticuerpos, realizamos ensayos de diagnóstico para detección de proteínas virales en células Vero infectadas con el virus SARS-CoV-2. Estos ensayos se realizaron en el marco de un convenio con el Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Malbrán, donde tienen puesto a punto un sistema en el cual pueden detectar partículas virales del virus sobre improntas de células coinfectadas. Estos ensayos se realizaron con la cepa Wuhan, que fue la que dio inicio a la pandemia, pero en los últimos tiempos han estado aislando las cepas que van surgiendo. En el panel a la izquierda podemos ver que cuando las células se incuban con un anticuerpo no relacionado, todas las células se ven iguales, aunque esta impronta consiste en una mezcla de células infectadas y no. Mientras que cuando se incuban con nuestros anticuerpos, es posible revelar aquellas células infectadas que se observan en color verde, ya sea para el anticuerpo anti-N o anti-RBD. Siguiendo en línea con el diagnóstico, pero ya pensando en una herramienta sencilla, con posibilidad de ser utilizado en centros de atención primaria, en lugares de concurrencia masiva, como un aeropuerto, un hospital de campaña, etc., es que pensamos en un test para el diagnóstico rápido del virus, el cual consiste en una tira reactiva tipo test de embarazo, para que se hagan a la idea, algo con lo que estamos familiarizados. El test consiste en una tira reactiva en la cual se pondría una mezcla de una muestra humana obtenida a partir de un hisopado nasofaringeo, en donde esperamos encontrar la proteína N, preincubada con el anticuerpo monoclonal anti-N conjugado a nanopartículas de oro coloidal. La muestra migra sobre la superficie de la tira, donde se va a encontrar con una línea de ensayo sobre la cual estarían dispensados anticuerpos policlonales contra la proteína N, obtenidos en especies diferentes al ratón. Mientras que los anticuerpos que no hayan capturado a la proteína N, es decir, que estén libres, continúan migrando hasta encontrarse con un anticuerpo específico de especie.
En el caso de que lo que se utilice en el sistema sea el monoclonal hecho en ratón conjugado a oro, en la línea de ensayo control tendríamos que usar un anticuerpo específico de ratón. Pensamos en distintas combinaciones para el desarrollo de este kit diagnóstico, y hemos encarado la producción de todas las herramientas necesarias para desarrollar este kit, pensando en disminuir los costos de producción y a su vez disminuir los tiempos y los problemas asociados a la importación de insumos comerciales. Entonces, se llevó adelante un plan de inmunización de cabras para obtener sueros policlonales contra la proteína N, y que sería la contraparte utilizada en caso de, al utilizar el monoclonal en la tira reactiva, y también se inmunizaron cabras con proteínas inmunoglobulinas de gallina que serían utilizadas en la línea control en caso de utilizar un policlonal desarrollado en cabra para detectar a la proteína N. También pensando en la sustitución de insumos comerciales importados, fue que inmunizamos a las cabras con inmunoglobulinas humanas, porque la empresa Bambú, con la que estamos llevando adelante este proyecto, el año pasado lanzó al mercado un test rápido serológico, en el cual uno de los insumos requeridos son anticuerpos antiinmunoglobulinas humanas. Y por este interés de Bambú fue que encaramos un plan de inmunización con inmunoglobulinas humanas. Por otra parte, se estableció un plan de inmunización también de gallinas para obtener inmunoglobulinas I a partir de la yema de huevo, con la proteína N. En este caso, la obtención de las inmunoglobulinas es más sencillo en cuanto a que se requiere simplemente purificar las inmunoglobulinas a partir de yema de huevo. Cuando trabajamos con cabras, se deben hacer sangrías, cada ciertos periodos de tiempo, lo cual para el animal resulta molesto. En el caso de la gallina es más amigable la producción de los anticuerpos, y se obtiene un producto igualmente puro y específico. Entonces, hasta aquí hicimos un recorrido por nuestro estado actual. Hemos obtenido anticuerpos monoclonales anti-RBD y anti-N, que están purificados y listos para conjugar. Se generaron los primeros lotes de inmunoglobulinas de cabra, anti-N, y también de inmunoglobulinas obtenidas en gallinas, anti-N, que requieren un segundo paso de purificación para recuperar los anticuerpos específicos para la proteína N, y así conjugar con las nanopartículas de oro requeridas para visualizar las bandas de color. Por otro lado, obtuvimos todos los anticuerpos necesarios para la línea control, de acuerdo a las combinaciones que vayamos a utilizar. Obtuvimos un suero de conejo anticabra, inmunoglobulinas de cabra hecho en gallina, y también inmunoglobulinas de gallina inmunizadas con el anticuerpo monoclonal. Esta semana tuvimos la buena noticia de que nuestro proyecto obtuvo el financiamiento por parte del FONARSEC, con lo cual vamos a poder llevar adelante todo el prototipado que teníamos planificado para etapas próximas. El prototipado consiste en probar aquellas combinaciones que presenten mejor sensibilidad y especificidad para la detección del virus en muestras humanas, ¿verdad? Ya sea que se haga la dispensa del monoclonal sobre la tira reactiva y se revele con policlonales conjugados, o al revés, que la dispensa sea de las muestras policlonales conjugando el monoclonal con las nanopartículas. La figura corresponde a un prototipado muy
promisorio que tuvimos en etapas iniciales, en donde acá no se aprecia bien, pero en vivo y en directo la bandita estaba, ya podemos pensar en que nuestro sistema va a funcionar porque obtuvimos una banda positiva. En cuanto a perspectivas de uso de los monoclonales, aparte del kit para diagnóstico rápido y diagnóstico por inmunofluorescencia con el Malbrán, estamos pensando en el desarrollo de otros sistemas de detección, en particular estamos interaccionando con empresas interesadas en el desarrollo de kits diagnósticos, pero que requieren de otra metodología ya para la lectura de los resultados, no sería el kit rápido que estamos desarrollando. Por otro lado, pretendemos la aplicación de los anticuerpos monoclonales para el diagnóstico del virus mediante inmunofluorescencia directa. El ensayo que les mostré fue mediante inmunofluorescencia indirecta, es decir que las improntas de células se incuban con nuestro anticuerpo y a su vez se requiere de un anticuerpo antirratón conjugado a una molécula coloreada para verlo. Lo que pretendemos en este caso de la inmunofluorescencia directa es conjugar nuestros anticuerpos con moléculas que permitan visualizarlo en un solo paso de incubación. Y por esto es que estamos trabajando con un grupo del INIFTA, dirigido por la doctora Carolina Bericart y la doctora Mariana Huergo, para buscar alternativas de conjugación. Por otro lado, aspiramos al seguimiento de poblaciones celulares infectadas en distintas muestras de aspirado traqueal de pacientes infectados. Este proyecto se llevaría adelante en colaboración con la Fundación Favaloro, y aspiramos a realizar prontamente ensayos de neutralización de las variantes circulantes que van surgiendo, como las cepas beta, el epsilon y delta, en el laboratorio de virología del Instituto Malbrán. Para finalizar, acá mencionamos a todas las partes, todas las partes que participaron en el desarrollo de este proyecto. Fuimos muchas personas, acá hablamos solo 3, pero fuimos muchas personas pertenecientes a grupos que brindaron su experiencia y su conocimiento para sacar herramientas diagnósticas para brindar soluciones en un corto plazo. Les agradezco mucho su atención y las preguntas, estamos abiertos a preguntas. Bueno, muchas gracias por las charlas. Bueno, como dijo Janine, estamos abiertos a preguntas. Yo te hago una pregunta, desde la total ignorancia, aviso, de muchas de las cosas que contaron acá, porque soy física, así que tengo la impunidad de los físicos. No hay problema, bárbaro. Sí, tengo capaz que es una burrada lo que estoy preguntando, ¿no? Pero en cuanto al test este que están pensando digamos, en determinar o mejor dicho, anclar en las tiras esas diagnósticas la proteína N, ¿no? Que contaron casi al final. Esta proteína N, ¿está relacionada con el gen N que se detecta por PCR? ¿O son cosas totalmente diferentes? ¿O es lo mismo? Es lo mismo, ¿no? O es si me pueden explicar la relación y después les hago la pregunta. Exacto, la proteína N, la nucleocápside, es la proteína que está codificada por el gen N que está en el material genético del virus. Bien, entonces ahí viene mi pregunta, Dale. porque justamente leí un trabajo hace poquito que contaba que en esta última etapa de nuevos casos COVID se tenía mucha detección del gen N, ¿no? Y que incluso, pero eran fragmentos del gen N que no eran del virus activo. Entonces eso, si uno se basaba en seguir el gen N, podía tener un falso positivo y que ya entonces no se le estaba dando mucho peso a la detección del gen N, sino que se veía otras partes del gen. Entonces mi pregunta viene si en esta tira reactiva van a detectar la proteína N, si no hay riesgo de que se detecten
falsos positivos? Esa es la pregunta. Bastante bien para ser física. Muy bien la pregunta. No, sí, Genial, digamos, gracias. ese problema lo vas a tener siempre, porque en el fondo lo que digamos, lo que puede ser más significativo como hallazgo es encontrar el virus infectivo en una secreción. Aparte también uno diría, bueno, si lo encontrás en secreciones respiratorias, es digamos, una indicación de que la contagiosidad puede ser alta. Ahora vos podés haber dejado de eliminar virus infectivo en secreciones respiratorias y tenerlo todavía en otros tejidos, en circulación, en tracto gastrointestinal, y seguís estando infectado, enfermo, pero no sos contagioso. Si te hacen un hisopado vas a ser negativo, pero seguís enfermo y seguís teniendo el virus. Entonces depende de dónde lo busques y qué es lo que buscas. Ver el virus infectivo es un lío, porque en realidad tenés que hacer técnicas sobre, digamos, primero manejar el virus infectivo ya es, digamos, desde el punto de vista de la seguridad es complejo, y tenés que hacer ensayos en células, todo eso entonces no se hace. Y uno va por alguna medida alternativa. Las test moleculares van a mirar fragmentos de los genes, los test de antígeno van a mirar las proteínas. Y vos decís, bueno, estoy agarrando lo que viene del virus infectivo y todos los debris, restos, digamos, de virus no ensamblados, mal ensamblados, que no son infectivos. Entonces siempre vas a tener ese riesgo. Después, la biología del virus hoy no es la misma que hace un año. Las cepas, las variantes han cambiado, los ciclos no son exactamente iguales. Entonces, ese problema lo vas a tener. Y uno diría, bueno, vamos tal vez atrás de las variantes o los cambios de la biología con las mejores herramientas que podemos. Entonces, el problema que vas a tener, lo vas a tener para la detección genética y también para la detección de las proteínas. Aún así, a favor de usar la proteína N, se expresa en mucha más cantidad, o sea, durante la infección es un antígeno que se expresa en gran cantidad, entonces es muy buen blanco para poder tener mejor capacidad de detección que otras proteínas virales. Y está conservada entre todas las variantes, lo cual también te da una ventaja, si querés, que es menos permeable a los cambios en las poblaciones virales, como sí le pasa a la proteína S o RBD. Pero tiene ese problema que vos mencionás, lo tiene. Gracias. No, es nada. Perdón, estuve re bestia. Genial el proyecto de ustedes. Es fantástico. Quedé deslumbrada. Aparte, la colaboración entre tantos grupos es fantástico. No, para Felicitaciones. nosotros el Bueno, mayor valor gracias. de todo esto yo creo que ha sido justamente las gran cantidades de redes que se han formado, consolidado, que esperamos que se puedan mantener, las interacciones transdisciplinares que han dado fortaleza, todo eso son las cosas buenas que nos va a dejar la pandemia, a Cierto. pesar de todo lo malo que estamos viviendo. Bueno, felicitaciones. Gracias. Sí, Daniel, si quieres preguntar. Sí, bueno. ¿Otra pregunta de físico? Otra pregunta de físico, pero me escondo detrás de Claudia. Bueno, yo también, por supuesto, que además de felicitarlo por la gran... Yo algo sabía, porque Martín nos había contado algo, pero no sabía, no tenía idea de la extensión, digamos, de toda la red que se formó. Así que la verdad que para mí fantástico. Lo primero que quería decir es que, en realidad, eso era lo primero que quería decir. Lo segundo es que me mató lo de ratón, gallina, gallina, cabra. No, la verdad es que eso me mató, no los pude seguir, pero no importa, no le quiero preguntar eso. La pregunta que quiero hacer es, sí, porque no sé, porque después faltó, no sé si estaba el mono, Ese y no después llegamos. caímos nosotros, los seres humanos, y ya me gustó la cabrita pobre que estaba ahí, pero bueno, qué sé yo. No, me quedé pensando en lo siguiente, cuando... digamos, ustedes muestran que ven, como dijo Claudia, el GNN, la proteína S, digamos, esas son digamos, proteínas de este virus en particular. Entonces, mi pregunta va tal vez un poco más allá, y también desde la ignorancia. ¿Todos los virus tienen este mismo tipo de estructura? Cosa de que si uno, digamos, a partir de los conocimientos que se obtengan de todo esto, uno puede estar con más herramientas para
estar preparados para alguna otra aparición de un virus similar, o, digamos, cada virus tiene su vestimenta, sus proteínas, o tiene proteínas similares. Esa es la parte que, digamos, yo todavía no la sé. Bien, no sé, chicas, si quieren contar alguna o voy yo. Dale. No, yo No iba sé, a no sé, decir perdón, justamente... no sé si se entendió la Sí, pregunta. está clarito, está Sí, Digamos, sí. clarito. Sí, ¿sí? sí. No todos los virus son iguales. Este virus, el SARS-CoV-2, es de una familia que son los coronavirus, por eso Sí, tiene sí, por sí. la formita. Sí. Entre esos coronavirus, la estructura es similar y tienen proteínas y genes en común. Por eso decíamos que la N, por ahí que es muy conservada, y de hecho todas estas variantes que están apareciendo son mutaciones de la misma cepa original de Wuhan. Estos antígenos nosotros usamos justamente, lo que planteábamos era eso, que fueron obtenidos en forma recombinante a partir de la secuencia de la cepa original de Wuhan. Claro. Cómo es la RBD hoy en la cepa delta, lambda, epsilon, etcétera, posiblemente haya variaciones entre esos genes, sí. Sí, Eso, no, entre las cepas. después voy a un comentario. Claro, o sea, Y dale. la N por ahí es más conservada entre los coronavirus. Entonces también la proteína N es más conservada y las mutaciones estas que se están detectando se dan en la región RBD. Entonces podríamos tener ventajas y desventajas con los métodos diagnósticos, ¿sí? Sí. De acuerdo a dónde apuntemos. Por un lado, si la N es más conservada y un poco lo que nos pasó en la práctica y sospechamos nosotros, que nos costó mucho más poner a punto el ensayo de ELISA, en este caso para la detección de anticuerpos anti-N, porque usábamos como muestras negativas, muestras de sueros de individuos tomados previo a la pandemia, o sea, estábamos seguros que no habían estado en contacto con el SARS-CoV-2, ¿sí? Pero podrían haber estado en contacto con otros coronavirus que dan resfríos y tener anticuerpos específicos contra N de otros coronavirus, pero que tengan alguna reactividad cruzada, entonces veríamos un basal. Entonces Claro. tenemos ventajas y desventajas. Claro, está bien. Claro, y sí, o sea, las diferencias a nivel biológico son muy sutiles. Por ejemplo, ahora estamos todos muy preocupados por la cepa delta, y en realidad la cepa delta lo que tiene diferente con respecto a las variantes originales o a otras, son 2 o 3 cambios en algunos aminoácidos de esta proteína RBD que tiene varios cientos de aminoácidos en total. Entonces, 2 o 3 cositas que le cambiás, que ajusta mejor sobre el receptor o que esconde algún lugar al cual le pegan los anticuerpos de las otras variantes y los esconde o los cambia. Eso solo, y después algunos otros pequeños cambios moleculares en otros lugares que también cambian la biología de la infección, pero son pequeñas ajustecitos finos en distintos momentos de la interacción y del ciclo del virus que lo hacen más adaptado, más competitivo para infectar gente que ya se infectó, gente que tiene cierta inmunidad por vacunación. Entonces, esos cambios sutiles cambian mucho la biología. No sabemos, por ejemplo, todavía cuánto van a cambiar el reconocimiento por ejemplo, el anticuerpo anti-RBD, que nosotros lo tenemos hecho contra la cepa original, y es parte de las cosas que queremos estudiar. Pero claramente son todas las herramientas que armamos, están enfocadas a este coronavirus, y uno diría, si viene otra pandemia con otra cosa, hay que empezar de nuevo con Tal vez el ajuste de cosas. Te entiendo, sí, entendí perfecto. Tal vez me expresé mal, ¿no? Tal vez no otra pandemia, pero por ejemplo, esto que vos decías, otra variante, digamos. Si una variante se diferencia de otra en cosas tan sutiles, ¿no? Me imagino que es bastante complicado, digamos, hasta preverlas, ¿no? Porque uno trataría de correr adelante del bicho o de estos bichos, y no podés. No, la carrera de la vida y las adaptaciones funciona así, en donde es más, porque vos por más que preveas la misma presión de selección que vos ejerzas con las vacunas o con otras estrategias, van a hacer que aparezcan algunas variantes que se puedan escapar a eso. Lo que hay ahora, si querés, es digamos, en este caso, en 1 año y medio, una cantidad de conocimiento formidable con respecto a la biología de este virus. Todavía hay un montón de cosas que tampoco se entienden, de por qué los cuadros en algunos casos son tan dispares en cuanto a la clínica y cómo podríamos saber quién podría desarrollar un caso. Esa es una pregunta terrible. O sea, hay un montón de cosas que no sabemos, pero también se aprendió un montón. Se han aceitado procedimientos, lo que se avanzó en
en el área de la vacunología en este último año no se avanzó en los 20 anteriores. O sea, es todo, digamos, parte de esta gran reacción que hubo en general de distintos, articulada entre distintos actores, y bueno, nosotros, no sé, acá a nuestra medida hemos tratado de acompañar. No, está bien, está muy bien. Si no, lo pregunto simplemente por esto, porque como vos dijiste, digamos que esas pequeñas diferencias ya hacen una gran diferencia en cuanto a la actividad del virus. Claro, es muy complicado, ya entiendo la complejidad, entiendo más todavía la complejidad del trabajo, así que, bueno, muy bien. Perdón, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta en las mutaciones al momento de decidir también un prototipado para nuestro kit diagnóstico, porque por ahí, si vamos a capturar a la proteína N con el monoclonal, tenemos que tener en cuenta que por ahí puede mutar, y si justo muta la porción que nuestro anticuerpo reconoce, va a haber muestras que vamos a perder. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para el desarrollo venidero. Sí, yo en un seminario escuché que, digamos, hay zonas más probables de mutación y zonas menos probables de mutación, y en general se trabaja con las zonas, obviamente, menos probables, pero bueno, te puede tocar. A priori nosotros todavía no conocemos la porción de la proteína que reconocen nuestros anticuerpos, por eso estamos interesados en realizar los ensayos de neutralización con los anticuerpos anti-RBD sobre las diferentes cepas en el Instituto Malbrán. Claro. Está bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos a agradecer a los 4 oradores de hoy. Muchas gracias por la charla, por haber participado este jueves en la tarde. Y nos veremos la vez siguiente. No, gracias a todos. Gracias por la invitación y por la atención de todos. Exactamente, muchas gracias a todos. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Saludos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.